Hola y bienvenidos a la capital abulense. Durante siglos los órganos han puesto banda sonora a las iglesias y catedrales de nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León encontramos cerca de 600 instrumentos históricos de este tipo, 120 en la provincia de Ávila. Hoy vamos a conocer más de cerca estos instrumentos y a las personas que tratan de recuperarlos, mantenerlos y poner su música en valor. ¿Nos acompañan? Y nuestra primera parada es la iglesia de los Padres Carmelitas de la Santa. En su interior nos espera Francisco Javier López, organista y presidente de la Asociación Cultural Organaria. Estamos sentados ante la consola de un órgano, y un órgano muy especial, un órgano de un constructor francés de final del siglo XIX, Aristides Caballé-Coll. Lo primero de todo, comentar que es un órgano. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice en su primera acepción que un órgano es un instrumento musical de viento, es decir, tiene que haber aire, tiene que haber teclado y tiene que haber tubos. Como vamos a ver en este programa, pues cada órgano va a ser un instrumento diferente, va a haber instrumentos como este de aquí de la Santa, de 2 teclados, más un teclado de pedal, y vamos a ver otros instrumentos en la catedral de 2 o de 1 teclado, e incluso va a variar hasta el número de teclas. Y una serie de mecanismos que van a permitir que cuando yo pulso una tecla se entre el aire en el tubo. En esta consola de pupitre, además de los 2 teclados, 3 teclados podríamos decir, incluyendo el pedal o pedalero, pues hay una serie de botones a ambos manos del organista, que es lo que llamamos tiradores de registros, que lo que nos sirven es para sacar los diferentes timbres, los diferentes colores del órgano. Ahora mismo no hay ningún registro sacado, puedo accionar las teclas y no suena nada. Por un sistema mecánico vamos a permitir que el aire que estamos generando, que está almacenado dentro del órgano, suba al tubo, pues abriendo un mecanismo. Un timbre diferente, el mismo sonido puede ser más agudo, más grave. Timbres como los que acabamos de escuchar, flautas, o timbres de trompetas. Ahora vamos a ver los diferentes tubos que hay. Como máquina, el órgano es un instrumento, es una máquina muy compleja. Ahora vamos a ver el mecanismo de cómo se acciona, cómo se pone el tubo en funcionamiento, y hay además múltiples mecanismos que sirven para ayudar al organista. Por ejemplo, hay mecanismos que sirven para que automáticamente cuando estamos tocando podamos accionar un registro o anularlo. Podemos permitir que suene un teclado o que suenen los 2 teclados a la vez, con otro mecanismo, o podemos permitir que la música que hacemos con los pies sea la misma que la de los teclados, con otro mecanismo. De mano de Francisco Javier vamos a descubrir el funcionamiento de este instrumento. Vamos a ver cómo parte del mecanismo, cómo accionamos las teclas que he estado pulsando, pues lleguen hacia donde está almacenado el aire. Como vemos, es un mecanismo de muchos cientos de varillas, kilómetros de varillas,
de madera, kilómetros de tuercas. Como vamos a ver, en estos instrumentos la fachada apenas representa el 5 o el 10% de lo que es el instrumento. Es una máquina muy compleja, formada por cientos de tubos de diferentes formas y tamaños, tubos de boca, como las flautas, como esta que tenemos aquí, de diferentes tamaños según la afinación, de diferentes formas, ausadas, cilíndricas, tapadas, tubos de lengüeta con un mecanismo, podríamos decir, similar al clarinete, donde es una lengüeta la que vibra y pone en vibración la columna sonora. Cada vez que accionamos una tecla, permitimos que esas varillas abran una serie de válvulas que van a permitir que el aire que está almacenado en este cajón, que vamos a llamar secreto, suba directamente a los tubos del órgano. El que un instrumento pueda tener más de un teclado va a posibilitar al organista que puede jugar con timbres diferentes. Esta es una cuestión que viene de Centro Europa, lo del tener un teclado de pedales, puesto, como vamos a ver en nuestros órganos históricos, la mayoría tienen un único teclado, donde el organista va a jugar con los diferentes timbres. En los órganos europeos es habitual 2, 3, 4 teclados y un teclado de pedal. Aristides Caballé-Coll, este organero del que hemos hablado al principio, lo que hace es recuperar la tradición alemana con un pedalero de 2 octavas y media y lo incorpora a sus instrumentos. Eso va a permitir a los compositores y a los músicos a partir del siglo XIX, primero interpretar la música de Juan Sebastián Bach, que era un repertorio que no se podía hacer en instrumentos anteriores a esta época, en estas latitudes. Abandonamos la iglesia de la Santa para, junto a Francisco Javier, acudir a la Catedral de Cristo Salvador, donde encontramos hasta 4 instrumentos de este tipo, 2 situados en el coro. Para la Iglesia la música desde sus comienzos ha sido de vital importancia.
Sabemos que los cristianos desde siempre han cantado, la música les ha servido para sus oraciones, para sus rezos. Aquí concretamente en la Catedral de Ávila está documentada la presencia de músicos desde el siglo XIII, prácticamente desde los comienzos de la catedral, y presencias de organistas, de la palabra del organista, desde el siglo XIV. Entonces sabemos que desde el siglo XIV prácticamente ha habido siempre, cada 100 años más o menos, se han ido construyendo órganos para la catedral. En los coros, en nuestros coros españoles, normalmente dos órganos, como los que hay en esta catedral, son lo que vamos a encontrar en prácticamente todas las catedrales de Castilla y León. La práctica musical de la época permitía interpretar música a dos coros, y para ello se valían también de dos organistas, que eran los que tenían estos instrumentos. Como instrumento musical, el órgano es el instrumento mecánico más antiguo. Prácticamente desde el siglo IV a.C. Sabemos que existían ya estos instrumentos. Y las evoluciones tecnológicas pues, han permitido que sea un instrumento en constante evolución. Estoy sentado sobre una consola del año 1971. Los avances de aquellos años en la electricidad, en la utilización de electroimanes para abrir válvulas, permitieron que el organista pueda tener la consola lejos del instrumento. Los resultados musicales, bueno, pues son motivo de debate. Y ahora vamos a conocer a su compañero de coro, un auténtico tesoro de los instrumentos históricos. Me encuentro sentado ante una de las joyas de la organería española, uno de los últimos grandes órganos barrocos español. Y estamos hablando del año 1828, tenemos aquí la fecha puesta y aquí en la pared del instrumento 1828, y hablamos de instrumentos barrocos todavía. Instrumentos que están esperando a la evolución que van a venir luego con los órganos franceses de Cavaillé-Coll. Una consola, como vemos, diferente a las que hemos podido ver, la consola de pupitre del órgano Cavaillé-Coll de la Santa o una consola eléctrica aquí en el coro de la catedral. Esta es una consola de ventana que decimos los organistas, una de dos teclados, que prácticamente se encuentra solo en órganos catedralicios. Son muy pocos los pueblos importantes donde aparecen estos dos teclados, y tiradores ambas manos del organista, que va a posibilitar que en un mismo teclado el organista pueda hacer dos timbres diferentes. Con los diferentes tiradores seleccionamos los diferentes tipos de registros de sonidos que queremos del órgano. Aquí tenemos una serie de etiquetas que nos indica al organista el tipo de sonido que se está produciendo. La primera etiqueta dice flautado de 13. Nos está indicando que el organista va a hacer sonar un tubo de flauta que mide 13 palmos. 13 palmos, que es el tubo más grande que tenemos aquí en el centro de la consola, que es el tubo que está sonando ahora mismo, su octava aguda. Los organeros desplegaron una serie de recursos para dar variedad tímbrica a los instrumentos, y entre estos recursos está la posibilidad de jugar con los armónicos naturales del sonido, es decir, un sonido puro no existe en la naturaleza, es la suma de muchos armónicos. Lo que hacen los organeros es jugar con estos armónicos para crear timbres, colores. En una misma tecla, el organista puede dar un sonido principal o hacer que suene su octava. Aquí pone la palabra octava, la octava más aguda. Sobre esa nota era un do lo que estaba sonando, pues su quinta por encima de esa octava, una docena. Un sonido mucho más agudo, la quincena, son 2 octavas. Otra quinta por encima de esa doble octava. Y el organista los puede mezclar, hacer diferentes colores, diferentes timbres.
Como vamos a ver en las entrañas de este instrumento, tubos metálicos, flautadas y flautados, tubos de madera que vamos a ver, tubos de lengüeta, algo muy propio de los órganos barrocos españoles, estas lengüetas en horizontal, esta trompetería que decimos también, que le dan ese sonido característico a los instrumentos. Y como os comentaba, la posibilidad de tañer partido, es decir, que en una mano del teclado haya unos timbres y en la otra mano haya otros timbres. Veíamos en las consolas del Cavaller-Coll o en la consola que tenemos aquí eléctrica del otro órgano de la catedral, que aparte de los dos teclados tenían un teclado de pedalero. En los órganos barrocos españoles no existe, lo que existe es unos botones o unas pisas que nos van a proporcionar unos sonidos graves. En este caso son 9 pisas que van a dar las notas más graves del órgano. No nos van a permitir hacer el tipo de música que se hacía en aquellos instrumentos. Bajos muy profundos, tubos muy grandes, en este caso de madera. Y luego botones o mecanismos que nos van a permitir abrir cajones donde se encuentran tubos y va a permitir que ciertos sonidos se alejen o se acerquen en función de si tenemos abierto o no el cajón. Como comentamos hace un ratito, una de las peculiaridades de estos órganos barrocos, la lengüetería de batalla, que da ese característico sonido brillante y solemne a estos instrumentos. Es un instrumento fascinante. Podemos pasar de sonidos muy pianos pues a esta rotundidad, a esta sonoridad, a esta majestuosidad, desde lo íntimo. Al brillo y al color, a la luminosidad. Y ahora me gustaría que conociéramos un poco las entrañas de estas máquinas fascinantes. Vamos a empezar por ver el cuerpo inferior del órgano, lo que denominamos la cadereta. Aquí no hay solo tubos en la parte superior a partir de esta lengüetería, sino que detrás de la consola del organista tenemos diferentes tubos. Como vemos aquí, en esta cadereta de este instrumento, diferentes tipos de tubos, diferentes formas, tubos tapados por la parte superior, con orejas que decimos para permitir la afinación de los instrumentos, tubos cortados y abiertos por arriba, tubos contenidos dentro de una caja o arca de ecos que abríamos mediante un mecanismo ahí desde la consola del organista. Y aquí se ve parte de esa reducción mecánica que nos permite abrir las válvulas que van a llevar el aire a los diferentes tubos. Para que haya órgano como instrumento, decíamos al principio que tiene que haber aire.
El aire le tenemos que generar de manera mecánica. Aquí tenemos el sistema mecánico de este órgano de la catedral en funcionamiento y, si quisiéramos, en uso. Un sistema de poleas, de bielas, que va a poner en marcha 4 fuelles, 4 bombas, que van a alimentar de aire a 4 fuelles grandes que se hallan debajo de este instrumento. Hoy la tecnología, los avances nos han permitido, bueno, pues evitar el trabajo de una persona que tendría que estar aquí dando aire al instrumento, y hoy generamos este viento, este aire con una turbina eléctrica. Nuestra última parada es la Basílica de San Vicente, donde Francisco Javier ha tocado tantas y tantas veces. ¿Pero qué lleva a una persona a dedicarse a este instrumento? Esto es como las pasiones humanas, es un enamoramiento. Yo un día, por azar, descubrí el instrumento, lo descubrí en una clase que nos llevó el profesor de música a la catedral y fue un flechazo. Yo apenas tenía 10 años, descubrí aquellos sonidos y dije, uy, yo de mayor quiero ser organista. Profesionalmente, lamentablemente, somos muy pocos los que nos dedicamos a ello. La mayoría tenemos que compatibilizar nuestra pasión, nuestro oficio con otros oficios. En mi caso, soy profesor del Conservatorio de Ávila, de lenguaje musical. He tenido que buscar las habichuelas por otro sitio. Tengo la suerte de dedicarme a la música y profesionalmente, pero lo normal es que haya muy pocos, o sea, porque no es una profesión, lamentablemente, de la que se pueda vivir ahora mismo. Ahora él preside la Asociación Cultural Organaria. Nos dedicamos un poco a poner en valor estos instrumentos, desde varios ámbitos, desde la creación de una página web donde pretendemos hacer un inventario de todos los órganos de Castilla y León, pretendemos subir documentos, hay cientos, miles de documentos subidos sobre nuestros instrumentos. Organizamos conciertos básicamente en la provincia de Valladolid y en la ciudad y provincia de Ávila. Organizamos el Curso Nacional de Organistas Litúrgicos de Valladolid, donde se juntan alumnos de toda España. Mucha actividad y mucha ilusión por nuestro patrimonio, por luchar por nuestros instrumentos y por ponerlos en valor. En Ávila, además, organiza un ciclo de órgano. Tenemos la suerte de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, que decidió apostar por un ciclo de órgano que le ofrecimos. Ya han sido 4 años los que hemos celebrado este ciclo. El año pasado decidimos darle un impulso y lo llamamos ciclo internacional, puesto que tuvimos la oportunidad de contratar a una organista eslovaca como Mónica Melkova, que es profesora en el Conservatorio de San Sebastián, o vino la organista japonesa Mineko Kojima, que aprovecha sus veranos a formarse en España, y yo, aprovechando esas coyunturas, pues he tenido la suerte de poderla invitar. Hemos traído grandes y prestigiosos organistas como Roberto Fresco, organista de la Catedral de la Almudena, Juan de la Rubia, uno de los organistas más prestigiosos a nivel nacional, organista de la Sagrada Familia de Barcelona, o a la legendaria, decimos legendaria porque es una institución musical, Montserrat Torrent, que
con sus 92 años, nos ha dado unos conciertos en Ávila magistrales. Y ahora llega el momento de hacer un poco de arqueología musical. Un poco de arqueología porque aquí tenemos los vestigios del órgano que había aquí en San Vicente. Digo los vestigios porque tenemos restos o el secreto antiguo del órgano de esta basílica. Un secreto que estaba muy deteriorado, fruto del agua que cayó sobre este instrumento. El agua, los roedores son el principal enemigo. Es interesante ver cómo funciona. En la catedral veíamos cómo unas válvulas abrían paso al aire. Hablábamos de los tiradores de registros, y los tiradores de registros lo que hacen es mover esta tabla, esta corredera, que pone en comunicación la válvula que hemos abierto con el tubo. Si nos damos cuenta, está perforada. Ahora mismo estaría, si hay una válvula abierta, estaría entrando aire en un tubo. Así no entraría aire en el tubo. El tubo se colocaría encima y con este movimiento de los registros pues estaría entrando aire en este tubo. Y aquí tenemos los pulmones de este instrumento. Hay que generar aire y el mecanismo es un mecanismo muy sencillo. Tres fuelles que alternativamente ponemos en marcha y estamos generando una corriente continua de aire. Ahora mismo el aire ya está en el secreto del órgano. Si accionáramos las diferentes teclas, sacáramos los diferentes registros, pues le haríamos sonidos. Les decimos adiós desde la Basílica de San Vicente en la capital amurallada. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro paseo conociendo los órganos más importantes de Ávila y su música centenaria. ¡Hasta luego!